10:40. Vamos a hablar de economía ahora para analizar el dato de IPC que conocimos ayer. Fue de un 0,4%. Ese fue el registro que anotó en el boletín estadístico del INE. Y bueno, este registro lleva la inflación acumulada en 12 meses a un 3,7%. ¿Qué fue lo que ocurrió y qué está pasando también con la tendencia inflacionaria? Es lo que vamos a conversar a esta hora junto a Carolina Molinari, investigadora del OSEC, el Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, Sebastián. Muchas gracias. Carolina, bueno, estos números siempre tienen un contexto, ¿no? Y vienen también desde una tendencia. La pregunta en relación a lo de ayer, sobre este 0,4%, que estaba dentro de lo que esperaba el mercado, es si esta es una buena o una mala noticia. ¿Cómo lo ves tú? Claro, efectivamente es un rango que se encontraba dentro de lo que esperaba el mercado y esto nos muestra, ¿cierto?, este proceso de convergencia inflacionaria que ya se ha venido consolidando desde el año pasado incluso. Entonces, en ese sentido, dentro de las expectativas, buenas noticias. ¿Qué es lo que tenemos también con este 0,4%? Es que nos deja una inflación en términos anuales de un 3,7% en la serie empalmada. Está en la serie, ¿cierto?, que reporta el INE y la que nos permite ver la evolución histórica que ha tenido el valor de la canasta. Y en ese sentido, este 3,7 se encuentra dentro del rango de inflación que tiene el Banco Central, que fluctúa entre el 2 y el 4%. Así que por ese lado también son buenas noticias, ¿cierto?, ya que en términos anuales nos volvemos a encontrar dentro del rango del Banco Central. Pero por otro lado tenemos que mirar también lo que es la serie referencial. La serie referencial es una serie que es la que observa el Banco Central para hacer su política monetaria, y con esto nos referimos entonces a todo lo que viene siendo los ajustes de la tasa de política monetaria. Sí. Y en ese sentido la referencial se encuentra en un 3,2%. Y esto son buenas noticias, ¿cierto?, toda vez que nos vamos acercando a esta meta inflacionaria. Ajá. Y que también entonces da luces de cómo se ha ido consolidando este proceso de convergencia inflacionaria y que también se encuentra dentro, ¿cierto?, de lo que es la política del Banco Central, de este rango que tiene el Banco Central con respecto a la inflación en términos anuales. Ajá. Y en ese sentido, Carolina, ¿qué es lo que muestra el dato de IPC, en particular el subyacente, sobre la dinámica que está mostrando la economía nacional? Claro, efectivamente tenemos una inflación de IPC sin volátiles de un 0,6%, que en ese sentido se ha mantenido relativamente alta, pero que también muestra esta trayectoria de convergencia inflacionaria. Ajá. Si nosotros esperamos un zoom, ¿cierto?, a lo que está manteniendo la persistencia inflacionaria en este ítem, es más por el lado de lo que son los servicios. Y aquí hay que recordar que el mes de marzo también es un mes que tiene un componente estacional y es donde se realizan muchos reajustes en servicios, especialmente, por ejemplo, los educacionales. Y también por eso vemos que este IPC, ¿cierto?, se está manteniendo para el mes de marzo relativamente alto, porque eso tiene un efecto estacional, y también vemos que es la división de educación la que muestra la mayor incidencia al alza que tiene esta variación mensual también del IPC. Entonces, en ese sentido, es algo esperable durante el mes de marzo que ocurra esto, producto, ¿cierto?, de que tenemos estos servicios que son no volátiles, que se reajustan al alza producto, ¿cierto?, de lo que es el mes de marzo en sí mismo, de este concepto de la estacionalidad. Ajá. Carolina, de todas maneras, ya estamos saliendo definitivamente de ese ciclo de alta inflación. Te lo pregunto porque en febrero, de todas maneras, tuvimos una sorpresa. Había sido un indicador bien alto. El IPC acumulado en 12 meses en febrero había llegado a un 4,5% y generó algunas dudas eso, como una sorpresa negativa en ese sentido. ¿Cómo ves esa película, digamos, saliendo del dato específico de ayer? Claro, lo que nosotros vemos ya con lo que llevamos estos 3 meses, ¿cierto?, de inflación y lo que también esperamos para lo que queda del año 2024, que esta inflación anual se mueva entre un 3 y un 4%. Okay. Entonces nos vamos a estar dentro de ese rango durante, ¿cierto?, lo que queda o lo que sigue, lo que continúa durante el año 2024. Y hay que también considerar, y esto es sumamente importante, de que los shocks inflacionarios que estamos viendo y estas sorpresas vienen principalmente dados por factores externos. Entonces acá estamos muy sujetos, ¿cierto?, al ser una economía abierta, como lo es la economía chilena, a todo lo que ocurre
finalmente en términos de el tipo de cambio, precios del petróleo, la coyuntura, ¿cierto? Las tensiones geopolíticas que están ocurriendo a nivel internacional, también estamos súper afectos, ¿cierto?, a lo que Estados Unidos hace con respecto a su política monetaria. Entonces, en ese sentido, hoy día las presiones inflacionarias han ido más de la mano por factores que son externos. Y esto es lo que nos lleva, ¿cierto?, a ver este 0,7 y este 0,6 que vimos en enero y febrero, y ahora ya ajustado, ¿cierto?, un 0,4 para el mes de marzo. Y en términos de los factores internos, eso ya se encuentra mucho más controlado. Ajá. Entonces, hoy día lo que hay que estar atentos es ir mirando cómo evoluciona el tipo de cambio, cómo evoluciona este diferencial de tasas que tenemos con respecto a Estados Unidos. Tenemos que ir mirando lo que son los precios de los combustibles, que esperamos, ¿cierto?, que ocurran alzas durante esta semana, ¿cierto? También lo que proyecta el OSEC. Entonces, en ese sentido, hay que estar atento a estos factores externos que obviamente van encareciendo, ¿cierto?, y que generan presiones al alza en el IPC, pero que también durante el mes de marzo, si bien tuvimos un tipo de cambio bastante depreciado, el traspaso está siendo más bien acotado. Entonces, en ese sentido, obviamente el tipo de cambio, ¿cierto?, siempre va a ser una alerta, y en eso nosotros tenemos que mirar lo que son ya aquellos bienes que son transables, es decir, aquellos bienes que son importados, pero vemos que el traspaso del tipo de cambio ha sido bastante acotado, especialmente para el mes de marzo. Durante febrero, ¿cierto?, fue súper alto, pero ya esos efectos del tipo de cambio para este último dato se ha ido dilucidando, ¿cierto?, en las presiones inflacionarias. Lo que hay que estar atentos ahora es entonces eso, ver cómo va a ir evolucionando el precio de los combustibles y ver cómo va a ir evolucionando este tipo de cambio que igual se mantiene Sí. fuertemente depreciado. Y a eso hace referencia el Banco Central en su último IPOM, ¿no? Y la presidenta Rosana Costa en particular después. Exacto, efectivamente, porque es la coyuntura internacional Ujú. la que nos está presionando inflacionariamente. Ajá. Carolina, ahora respecto a lo que ocurrió en marzo en particular, cuando uno ve las canastas o las divisiones de productos o productos específicos también, ¿hubo alguna sorpresa en el mes en particular? Mira, efectivamente lo que nosotros esperábamos, ¿cierto?, es este aumento de lo que es las gasolinas, Ujú. que eso estaba dentro, lo que es todos los servicios educacionales, arriendos también está dentro de estos reajustes. Lo que sí llamó la atención y muy positivamente, ¿cierto?, viene siendo el ítem de alimentos, Ajá. porque el ítem de alimentos que viene acá es a contrarrestar esta alza que tuvo la parte del componente de educación. Sí. Y si nosotros vemos, el ítem de alimentos tuvo una caída en términos mensuales de un 0,9%, que eso incide a la baja en el valor del IPC, y esto repercute principalmente en lo que es la canasta básica de alimentos. Nosotros esperamos, ¿cierto?, y ya también nosotros proyectábamos una disminución de un 1,8% en términos mensuales de la canasta básica de alimentos, y el Ministerio de Desarrollo Social ya dijo que esa viene siendo entonces la disminución, y ubicamos hoy día el valor de la canasta básica de alimentos en torno a los 67.000 pesos. Y eso es muy beneficioso porque se está refiriendo, ¿cierto?, a que aquellos alimentos que son básicos para las familias, que cumplen con ciertos requerimientos nutricionales y calóricos, se están disminuyendo su valor. Entonces acá en la canasta básica de alimentos nosotros encontramos alimentos, por ejemplo, como la papa, las carnes, ¿cierto?, carne de pollo, carne de vacuno, y eso vemos que están disminuyendo su valor. Y lo más importante de todo esto, yo quiero recalcar que la canasta básica de alimentos tiene muchos alimentos y nosotros lo que hacemos es clasificarlos. Y si vemos qué es lo que está impulsando la baja, son ¿Sí? los alimentos naturales, es decir, aquellos alimentos más saludables. Ujú. Entonces estamos hablando de alimentos como la papa, como la manzana, están impulsando la baja en el valor de la canasta básica de alimentos, y esos son alimentos que son más saludables, que generan cierto, un mayor aporte nutricional en torno a la canasta básica de alimentos. Y bueno, las otras divisiones también están cayendo en su valor, entonces eso también son buenas noticias en este ítem en particular. De todas maneras. Carolina, gracias por conversar con nosotros para darle contexto a los datos que conocimos esta semana. Muchas gracias, Sebastián, que esté muy Que esté bien. muy bien. Chao.